Soy Lisbeth Piñeros y hoy recibimos en la redacción de La Patilla a los representantes del Sindicato de Imparques, quienes vienen a dar su punto de vista en torno a la reciente aprobación de la tabla salarial para toda la administración pública. Veamos qué nos dicen. Marlene Sifonte, secretaria de organización del Sindicato de Imparques e integrante del Frente Autónomo en Defensa del Empleo del Salario del Sindicato FADES. Nosotros como trabajadores estamos en desacuerdo con el instructivo de aplicación para la Administración Pública Nacional, porque se está aplicando, ya se comenzó a aplicar y vulnera los derechos que hemos alcanzado los trabajadores a través de los años. Este instructivo prácticamente aplana mucho más los sueldos de los trabajadores de la administración pública. El gobierno nacional con esta escala está degradando el sistema de remuneración de la Administración Pública Nacional. En tal sentido, nosotros como organización sindical, como ciudadanos con legítimo derecho a ejercer peticiones, fuimos al Ministerio del Trabajo a solicitarle al ministro de Trabajo que en base a lo que establece el artículo 499 de la Ley del Trabajo defienda los derechos laborales de los trabajadores de la Administración Pública, porque este instructivo vulnera los derechos y los trabajadores estamos dejando de percibir una gran cantidad en bolívares con la aplicación de este instructivo. En el Instituto Nacional de Parques, los trabajadores de la mano de su sindicato hemos alcanzado beneficios muy superiores al contrato marco, que es el que está utilizando el gobierno como referencia para las primas que dejaron, las escasas primas que dejaron con esta escala, como es la prima de antigüedad, la prima por hijos y la prima de profesionalización. El gobierno está tomando como referencia el contrato marco que presentaron los esquiroles del movimiento sindical, como es Franklin Rondón y Antonio Suárez. Cuando ellos presentaron ese contrato colectivo en el Instituto Nacional de Parques, la prima de antigüedad la teníamos a partir del 40% y el 60%. Con este instructivo le están dando a los trabajadores a partir del 1% hasta el 30%. Igualmente en la prima de profesionalización y en la prima por hijo, los trabajadores del instituto desde el mes de febrero estamos recibiendo una prima del 50% sobre el salario mínimo y se le pagan hasta 3 hijos a los trabajadores. En tal sentido, el ministro del Trabajo tiene que hacer cumplir el artículo 89 de la Constitución. El artículo 89 establece que los derechos laborales son progresivos, que ninguna norma o acuerdo puede vulnerar la intangibilidad de los derechos alcanzados. Entonces, el gobierno no puede pretender saltarse eso y los trabajadores, las organizaciones sindicales autónomas que creemos en el sindicalismo que defiende a la clase trabajadora, vamos a alzar nuestra voz como lo está pasando con el sector salud, el sector eléctrico, los profesores universitarios, el sector salud que lleva una lucha titánica ante sus derechos y el gobierno hoy está pretendiendo pasar un zarpazo a eso y lo materializó porque hay en algunos organismos que pagaron ese aumento, pero no fue así en el caso del Instituto Nacional de Parques. El día viernes los trabajadores no recibieron ese 25%, comenzaron a recibir una parte el día lunes, pero lo hicieron al azar porque no sabemos qué criterio utilizó el instituto para pagarle a unos trabajadores sí y a otros no. Y hasta hoy el instituto guarda un silencio. Cuando nos encontramos aquí, nos informa que el presidente a la 1 está convocando una reunión para hablar con los trabajadores, pero después de que han pasado el fin de semana, han pasado todos estos días y los trabajadores de Imparques estamos, como quien dice, pelando porque nosotros el último salario que recibimos fue el 30 de agosto, donde el cesta ticket eran 20 soberanos y el salario eran 30 soberanos, o sea, 50 soberanos cuando el gobierno, que se dice socialista, que está con el pueblo, primero aprobó una lista de los alimentos, después uno de los productos de higiene personal, que esos dos sumados ya supera el salario mínimo que acaba de decretar el gobierno y que podemos decir del transporte y lo que viene ahora del IVA. Entonces, ¿cuál es el gobierno obrero cuando de último dejó el salario y todavía los trabajadores de Imparques estamos padeciendo porque no hemos recibido ni medio en nuestra cuenta?
En lo que respecta usted nos habló de lo que es realmente la situación salarial de ustedes. ¿Cómo están las instalaciones? Porque realmente nosotros recibimos aquí unas denuncias de cómo estaban los baños del mismo parque. ¿El gobierno también está atendiendo a eso? Bueno, mire, nosotros como instituto y como trabajadores no solamente los que tenemos mucho tiempo en el instituto, sino también los que han llegado de hace 10, 15 años que están en el instituto, cuando llegamos estamos compenetrados con nuestra misión, que es preservar y conservar nuestros parques nacionales, monumentos naturales y parques de recreación. Pero el gobierno no ve como estratégico al Instituto Nacional de Parques, porque nosotros manejamos un presupuesto, de acuerdo a lo que dice el presupuesto, de 11 millardos, 9 para pago de recursos de personal y 2 para funcionamiento. Señor presidente, esos 2 de funcionamiento se terminaron en el mes de enero y de febrero. Después aprobaron un crédito adicional, pero de 96 millardos de los de antes, pero era para puro gasto de personal. Pero para funcionamiento no está llegando nada. Y nosotros tenemos, si el instituto en la sede principal tiene carencias, donde no hay cómo imprimir, donde no hay ni siquiera productos de limpieza, ¿cómo estarán nuestros parques en el interior del país? La situación es muy crítica. Y las instalaciones, nosotros tenemos puestos de guardaparques que se están cayendo, tenemos direcciones aquí mismo en el parque del Este, ahora llamado Generalísimo Francisco de Miranda, la dirección de parques de recreación, eso da lástima, llenos de moho, los baños no sirven, no hay agua y el personal está allí, tenemos hasta trabajadores que vienen a trabajar en cholas. Y cuando van a limpiar los baños lo hacen descalzo para que no se les rompan las cholas. Esa es la situación y ese es el drama de los trabajadores. No solamente se puede estar en un instituto para publicar por las redes sociales lo que debiera ser el parque o que todo está muy bonito. No está así y nuestros parques son estratégicos porque en ellos están las fuentes de agua y sobre todo ahorita que ha bajado la producción petrolera y el gobierno habla del oro y de todo lo que tenemos, los diamantes, y eso está en nuestros parques nacionales. Y nuestros parques nacionales están siendo afectados. No olvidemos el gran desastre del arco minero. Vamos a hablar ahora de las próximas acciones que ustedes tienen pensado hacer, porque ya ustedes introdujeron un pliego, ¿no?, en el Ministerio del Trabajo. Ahora, ¿cuáles son las próximas acciones a ejercer para que ustedes sean considerados y el gobierno reconsidere la nueva escala salarial, si es que tiene que reconsiderarlo? Bueno, mi nombre es José Matute, secretario general del Sindicato de Empleados del Instituto Nacional de Parques y miembro también de la Coordinación Nacional de FADES. Realmente estamos muy preocupados porque con la directiva saliente del Instituto Nacional de Parques, el politólogo Jorge Medina, habíamos logrado, a pesar de nuestras diferencias, cierta relación cordial que nos había permitido avanzar en la conquista de muchos beneficios socioeconómicos para los trabajadores. Esta nueva directiva, que ya tiene 4 meses, visto la buena relación que teníamos con los anteriores, también le hemos dado un compás de espera, un voto de confianza. Sin embargo, hasta el día de hoy no hay resultados concretos en cuanto a los planteamientos que le hemos realizado en distintas áreas, no solamente de solicitudes reivindicativas a nivel laboral, sino también de gestión de situaciones que se dan en nuestros parques nacionales, en nuestros monumentos naturales y parques de recreación. No vemos hasta el día de hoy ninguna señal concreta que realmente nos permita avanzar o mantener ese clima de cordialidad, por lo que hemos decidido hoy ir al Ministerio del Trabajo a denunciar de manera particular la situación de Imparque, pero también de manera general hemos visto que afecta a toda la administración pública, que no somos los únicos que estamos afectados con la disminución de beneficios contractuales, de conquistas ya realizadas, sino también tenemos compañeros, como ya dijo ella, del sector salud, del sector eléctrico, que tenían sus contratos ya casi a punto de firmarlo y luego se lo echan para atrás porque
dieron un aumento de salario mínimo que los firmantes del contrato le tuvieron miedo por parte del ministro, le tuvo miedo por parte de la representación patronal en este caso. Igual nosotros, entonces esto nos lleva al mecanismo que nos ha funcionado, porque lamentablemente aquí parece que se abolió la Constitución. Se abolió la Constitución, el derecho a la protesta, el derecho a la progresividad de los diferentes beneficios laborales, y sin discutirlo con nadie, bueno, se metió en un solo pote las primas, etcétera, y se lanza una orden que se pague de esta manera, pues, ¿no? Entonces ahí nuestro presidente de la República, nuestros ministros, nuestro presidente de instituto, están yendo incluso contra la Constitución que nosotros conocemos, porque es la única que conocemos ahorita, que es la vigente, la del 99, que dice que ellos específicamente, una de sus primeras responsabilidades es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, ¿no? Ese es un mandato al Poder Ejecutivo y a las cabezas de las diferentes dependencias de ese poder. Entonces, mire, nosotros como ciudadanos, como trabajadores, lo que hemos descubierto es que lo que ha resultado aquí es la denuncia pública, el decirle a los ciudadanos, el decirle claramente qué es lo que está pasando. Nosotros hasta ahora queríamos lavarlo, como dicen, los trapos sucios en casa, pero vemos que no hay disposición real, y por ello hoy comenzamos con esto, pero vamos a la búsqueda de la unidad con otros sectores afectados para ir a acciones más contundentes, iniciar asambleas, reuniones en diferentes parques, de tal manera pues que los trabajadores nos acompañen en estas acciones, porque obviamente está afectado, digamos, lo más sagrado para el trabajador, que es su salario. O sea, hoy tenemos en parques trabajadores que todavía no han cobrado su salario, y lo más triste es que nuestras autoridades no asumen ninguna responsabilidad, no han dado ninguna información oficial, por lo tanto los trabajadores especulan y nadie puede acusarlos con calificativos peyorativos, porque hay una ausencia de información oficial, o sea, una ausencia de responsabilidad, lamentablemente, aunque no les guste que se lo digamos públicamente, pero creo que hemos dado un compás de espera importante. Somos funcionarios que vivimos prácticamente la mayoría al día, no tenemos a quién trasladar, no tenemos negocio a quién trasladarle los costos que todos los días se nos incrementan más en pasaje, en educación, en salud, en comida, y acabamos de cobrar con los salarios viejos. Entonces es un llamado, y nos están dando porque no podemos permanecer como una pintura en la pared, y hacemos un llamado a los trabajadores a que nos acompañen en esto y a considerar la posibilidad de manifestar pacíficamente, como garantiza la ley, y a empezar como a marcar la pauta en cuanto a imponernos como Contraloría Social y a evitar un poco la sumisión a la que ha estado sometido muchos trabajadores, se dejan chantajear por las amenazas de dejar el trabajo, de quitarle los bonos que reciben por otras vías, y por lo tanto mantienen a la gente como en un estado de zozobra, de miedo. Entonces llamamos a los trabajadores a pensar un poco eso, porque en la medida que nos sometemos, perdemos nuestra libertad en todos los sentidos: libertad de escoger, libertad de gastar, libertad de circular, etcétera. Entonces, es decir, que ustedes piensan tomar la calle. Sí, señor. Entonces, de diferentes modos, con la ayuda de los medios de comunicación, y sobre todo el diálogo con nuestros trabajadores, que están muy pendientes y alertas al llamado. Hoy nos ha acompañado un grupo y estamos están a la expectativa de lo que suceda. Hemos dado, sobre todo estuvimos la semana pasada recordándole a las autoridades, porque realmente no es agradable para un trabajador, para un ciudadano, estar todos los días en un constante conflicto, denuncia, pero pareciera que aquí no hay otro modo de resolver las cosas, sino cuando se hace un escándalo, cuando le damos valor, un costo político a los diferentes incumplimientos, que no debería ser, porque si yo realmente quiero ser ejemplo distinto a lo anterior,
tengo que ser ejemplo en el cumplimiento de mis responsabilidades, de los compromisos que adquirí, porque no fui nombrado presidente o ministro para ser dueño o imponer cosas, sino para administrar unos recursos. Y el recurso más importante que tiene este país es su gente, y necesita que sea respetada, que sea valorada, y que realmente se cumpla ese pedacito de la Constitución que dice el derecho a la participación protagónica, donde se escucha al pueblo y se entienda realmente sus necesidades, y busquemos la manera de coordinar todo eso para tener una mejor gestión, y no que cuando el trabajador protesta o reclama algo que debió preverse, porque aquí lo que se ve es una falta de planificación, entonces un enemigo del gobierno, un instrumento de los gringos. Entonces no podemos seguir aceptando ese tipo de calificativos, y debemos asumirlo con toda la conciencia que nos demanda el momento. Un llamado entonces al presidente, al director del Parques. Bueno, el llamado ya se lo hemos hecho. Una vez más reiteramos que no es por la vía de la imposición, sino la vía del diálogo franco. Nos queremos entender sin arrodillarnos, sin renunciar a nuestros derechos, con las autoridades, pero necesitamos que respetarnos. Aquí no hay respeto cuando no hay una respuesta a las necesidades de los trabajadores formal, cuando no se atiende como es debido al trabajador, cuando no se cumplen las leyes laborales a las que están obligados, se le está faltando el respeto al trabajador. Entonces, lo primero aquí es respeto. Entonces, tiene que haber respeto. De lo contrario, bueno, lamentablemente nos entenderemos por la vía de la presión a la que tenemos derecho, por los medios lícitos que nos permite la ley. Muchísimas gracias por atendernos y por venir a este sitio para la denuncia. No, gracias a ustedes. Yo estoy convencido que nuestro libertador no se equivocó cuando dijo que la primera de las fuerzas era la opinión pública. Y sin medios de comunicación no hay opinión pública.